Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Harmony de Fall of Reverie. Aquí estamos con el acto 1. No, acto 3, perdón, capítulo 1, eso era. Empezamos nuevo acto, seguimos aquí con, bueno, estas historias de aspiraciones. Ya encontramos ayer a Úrsula, algo es algo, pero a ver ahora cómo leches encajamos todas las piezas de, si lo que decíamos, ¿no? A ver si vemos a Gloria, a ver qué más implicaciones puede que quiera tener por ahí, verdad, caos, todas las aspiraciones, y a ver qué pasa también en el mundo real, ¿no? Sobre todo con Úrsula. Bastantes cosas tendrá que decirnos, ¿no? Nuestra señora madre, en fin. Infinitas gracias, gente, porque estéis por ahí. Vamos a seguir. Hogar, amargo hogar. Úrsula ha vuelto, ¿para bien o para mal? Esperemos que para lo primero, ¿no? Pese a su excentricismo, me alegra haber hablado con Caos, aunque fuera muy poquito, sí. Me ayuda a entender a mi madre un poco mejor, pero siguen siendo muchas cosas que asimilar. Bueno, recordad, ¿no? El amor aquel que tenía Úrsula y tal, era con Caos. Cuando volví de ensueño, me encontré las náyades divididas. Todos nos retiramos a dormir a nuestras respectivas habitaciones. Nadie habló, ni siquiera para dar las buenas noches. No recuerdo haberme quedado dormida. Lo que sí vi fueron imágenes de ensueño que iban y venían en mi mente mientras daba vueltas en la cama. Paisajes imposibles, vistas increíbles, destellos vívidos de luz, brillantes y refractantes. Un trono de huesos blanqueados por el sol, una silueta fragmentada recompuesta, un latido. Por la mañana me encuentro a Laszlo y Nora en la cocina, ni rastro de Úrsula. Condiciones, averiguar los secretos de la gente para encontrar a Úrsula. Y aquí, apoyarte principalmente en tus propias habilidades para buscar a Úrsula. Bueno, vamos a lo que tal. La furia de Nora. Vínculo te abrió paso al laberinto de caos. Siempre se ha arriesgado a interactuar con otras personas y vivir en una comunidad. Vámonos. Me encuentro a Laszlo solo junto a la cocina, calentando un chocolate a la taza para Nora en el microondas. Se niega a salir de su cuarto, Úrsula también. Nora's of the opinion your mother's actions are unforgivable. El microondas emite 3 pitidos fuertes. And you? Laszlo se encoge de hombros. To be honest, Polly, it just reminds me of your mum going away when you were a kid. And even before that. I didn't bother to look for her back in the day. Knew she'd be back when she was ready. But this time, felt different. Made me nervous. When you were a kid, your mum always disappeared for a reason, and she'd always be back. With help or money or something useful. I remember. Entonces sus ausencias sorpresa no eran tan problemáticas, pero eso era cuando siempre acababa volviendo y lo solucionaba todo. A veces dejaba una nota antes o un mensaje en el contestador a posteriori. Y aun cuando no lo hacía, no desaparecía durante semanas sin decir nada. No era así. Nora was too young to remember. She doesn't understand it. So she's upset. Can't blame her. And your mum doesn't like feeling vulnerable. So they're both holed up in their rooms for now. Todo muy adulto, claro. Pues con Úrsula tenemos que hablar de muchas cosas, como por ejemplo el medallón que llevo al cuello. What about you? How are you holding up? I guess you summed it all up. Am I mad? Yes. Am I surprised? Nope. Pasar tiempo con Nora, quedarse con Laszlo. Vamos a hablar con Nora a ver qué tal está, ¿no? Voy a ver qué tal. O sea, ya me ha dicho qué tal está, pero creo que Laszlo lo está llevando, mejor. Me encuentro a Nora al fondo de la piscina vacía, justo después del desayuno. Está mirando el móvil y parece que no quiere que la molesten. Úrsula sigue sin salir del cuarto. We can't avoid her forever. You go. I'm not sure how I'd react to her right now. That's fair. Me siento junto a ella y trato de estirar las piernas. Cada fibra de mi cuerpo está tensa. I don't want to say anything I'll regret. I have all these questions, but I don't know if I really want the answers. Yeah. Tell me about it. He estado por ahí, sí. Vivimos en una incertidumbre constante e incómoda. A todos nos está pasando factura. I'm going to try and talk to her. Good luck.
Voy a la puerta de Úrsula y llamo varias veces. No responde. La llamo por su nombre. What is it, Polyhymnia? Sabe lo mucho que odio ese nombre, pero siempre lo usa. Úrsula, ¿me estás haciendo difícil no tener ganas de, no sé, partirte la cara? Vuelvo a llamar sin contestar y al menos abre la puerta. Parece cansada. Sus ojos reparan en el collar que llevo al cuello. Deja patente que se ha fijado en él. Hombre, debería, ¿no? Ella sabe que sé mucho más de lo que aparento. Creía que me rehuiría, pero me propone que charlemos. I'm sure you have so many questions. So many old wounds you'd like to reopen. Pues unas cuantas. ¿Sí? I will tell the truth. My truth. Although, there are certain things I'd like to keep to myself. For example, chaos? Ah, so they told you. Not exactly surprising, but inconvenient. My love for chaos is indeed a forbidden topic. It's too fresh, too strong to put into words. You may be Reverie's new oracle, but you're still my daughter. Se me hace tan raro oír ese título en boca de mi madre. I suppose they told you about Gloria's little dalliance with monoconcern, too. No directamente, pero sí lo doy por hecho, sí. How did you... No? Well, that started before I was cast out. Back then it was a minor issue, but now it is everything. Pero no puedo distraerme. He dejado mi vida en el continente, los estudios, el trabajo, los amigos, todo por venir a buscarla. Y ahora que la he encontrado, mi presencia apenas se ha notado. A ella casi no parece ni importarle. Por eso me fui. Hombre, también te digo porque tenemos el rollo del ensueño. Si no, ya te digo yo que le cierro la puerta a las narices y ya me vio. ¿Cuál es el movimiento final de Úrsula? Vale, solo tenemos una opción disponible, así que no voy ni a mirar las otras. Mencionar a Nora, que le ha hecho mucho daño. Bueno, como a todos, supongo. Le cuento a Úrsula la reacción de Nora. Se queda callada durante un rato. Nora and I have a lot in common. Much more than I thought. She'll understand. No puedo evitar sentir celos. No sé si mi madre diría lo mismo de mí alguna vez. She'll surprise you too. No entiendo qué se supone que significa esto, pero Úrsula no dice nada más. I'm sorry to have scared all of you. Call it abandonment if you must, but I did not intend to Como come si eso back. solucionara algo, ¿no? Podías haber dejado, pues al menos una nota, ¿no? De, pues ya me visteis, hasta luego. Ni eso. Do you really think I went to MKHQ on a whim? Supongo que no. ¿No? Supongo que en parte, aunque dejara atrás su collar o el puesto de armonía y tal, lo que dijimos, ¿no? Que quizá hizo todo eso, hacía eso, por intentar parar lo que esté haciendo Gloria con MK, incluso en el ensueño, supongo. Su expresión es firme y decidida. I left to stop them. I wanted to use their technology to return to Reverie for good, and to break the connection they fostered with Glory. Did you find any leads? Frunce el ceño, no necesariamente por mí, sino por el mundo en general, lo habitual. I did not have enough time. I need not remind you of the interruption. But I'm quite certain of MK's involvement. Their courtship of Reverie must end. The partnership with Glory has already given too much power to monoconcern. MK en ensueño, aunque esa es la cuestión. ¿Qué pasa con Jade? Es divertido conocer gente nueva, pero estos dos no tienen mucho en común. Condiciones tras 4 turnos. Disponible tras 3 turnos. Vale. Yes. They managed to reach out to Glory, El thanks to egregor, her ¿no? substance and some people. Part of Atina's population has always been able to see the future. Por eso es por lo que
Tantos experimentos, gente que desaparece, ¿no? Lo que fuimos viendo, buscan entre la población de Atina gente que pueda ser presciente. En parte presciente, entiendo, o que les puedan ayudar, ¿no? It was a gift from the aspirations to our island. This ability is enhanced by a substance called egregor. Ella asiente ante el atisbo de reconocimiento que pasa por mi rostro. MK found out. They modified egregor to make it even more potent. And they started conducting tests on people to see if they would respond to it. These subjects, the prescients, became vessels. They could speak Glory's words to MK. This has been going on for a few years. And as a result, MK's power has grown. How do you stop a company that receives help from a god? ¿Con la ayuda de algún que otro dios también? You can't. No entiendo ese cinismo, después de lo que ha vivido, pero diría que las aspiraciones no son dioses. Bueno, sí, también es verdad. Mencionar los folletos de Nora. Que ya, claro, Nora casi va al experimento, ¿no? Le hablo a Úrsula de los folletos que recibió Nora, de cómo habló de las proposiciones de MK conmigo y luego con Jade, que la previno sin rodeos. Úrsula se queda callada un rato. Do not underestimate the amount of data MK has on the residents of Atina. It would follow that they use this data to select targets and appeal to them accordingly. I hope they'll leave her alone. ¿Será Nora presciente? No voy a decirlo en voz alta. Me temo que se enfadaría si revelara lo que podría ser un secreto peligroso. Úrsula no dice nada más. El silencio se alarga. Parece estar esperando algo de mí. Vale, ¿qué pasa con Jade? Úrsula sabía de los prescientes y del egregor. I knew that MK had begun to communicate with Glory, but it would be some time before I understood how. Atina's prescients are usually unable to communicate directly with aspirations. They can only do so because of MK's modified egregor. And, for quite a while, I had no idea such a substance existed. También es la primera vez que lo oigo. This new egregor. What does modified mean here? Ya, en que lo han mejorado o alterado. In all honesty, I still don't know. It's more potent, that's for sure. Concentrated. It appears to have had an effect on Glory. She was never one for solitude, but now she's locked herself away in that pyramid of hers. Hombre, si... es que no sé si es cuestión de que llegan incluso a controlar a la propia Gloria o que la propia Gloria recibe egregor sin parar y, ale, hago lo que me pida. O sea, una especie de acuerdo, ¿no? Entre las dos partes. Or something's trapped her there. When I met Jade, she mentioned medical tests, MK and egregor, and I could guess what they'd been up to. But that's the extent of my knowledge. I have been trying to return to Reverie for the past 20 years. Ah, vale, yo pensé que había estado hace menos, claro. I knew that it was in danger, that it needed me, and now that I could communicate with it again. I cooperated with MK, hoping to find a way to return to Reverie and to free Glory from their grasp. I know how it sounds. I can hear myself, and I'm not proud. Hace una pausa mientras se retuerce las manos sin parar. After several weeks, I realized how wrong I was. The prescients, the modified egregor was doing something to them. Que algo. So I decided to escape to Reverie. From there, I thought I could... Pensabas hacerlo desde las ruinas, supongo. Pretendía quedarse allí con Caos, abandonarnos a todos, vivir una vida mágica de amor eterno con su adorada aspiración, o quizá ir allí a pedir ayuda e intentar llegar a Gloria con la ayuda de Caos desde el sueño. Deja la frase a medias, en su lugar agita la mano en mi dirección. I was so close to success when you interrupted. En su voz hay un deje que delata dolor, tristeza y oportunidades perdidas. Se siente herida y no voy a atacar ahora ni nunca. La verdad es que Úrsula... O sea, estoy muy a full con Polly, ¿eh? Yo creo que me iría, ¿eh? Pillaría distancia y me iría. No me terminas de convencer mucho, Úrsula. El secreto de Jade.
Vale, a cotillear. ¿Qué secreto averiguaremos hoy? Úrsula se está mosqueando, vale. Bueno, esta no bloquea nada, ¿no? En principio esta la podemos pillar. A ver. Le comento a Úrsula mi primera impresión de After Jade. hearing Nora gush about her so much, I expected her to be different, I guess. She's so tired. You don't understand. She's taken on an enormous task. It's exhausting to fight such Sí, no injustice, tenía tampoco ni especially mucha for ayuda one ni so muchos young. medios, ¿no? Every time we met, she looked more and more fatigued. Her mental health was suffering. Some of her friends enrolled in a medical program meant to provide assistance to lower-income residents. MK targeting the vulnerable. In other words, they came back badly hurt. And it raised questions Jade could not ignore. Jade has more than one reason to be depressed. Nora's very fond of her. I'm not surprised. It's good that the two of them have been able to connect. Vaya, parece que te alegras por alguien y todo. Te preocupas un poquito por alguien que no seas tú. Vale. La gota que colma el vaso. Vamos para acá, ¿eh? Es obvio que Úrsula está harta de mis preguntas. Ya no me mira a los ojos y no para de flexionar las manos y los dedos, como si le dolieran las articulaciones. Sí, bueno, nena, pero hay que responder unas cuantas cosas, ¿no? Sin decir nada más, se levanta y empieza a caminar alrededor de la piscina con las manos entrelazadas en la espalda. Normalmente se queda muy quieta cuando está pensativa. Es raro que necesite echar a andar. Me pregunto qué está intentando asimilar. Trato de mantener la calma y espero a que vuelva. Úrsula se sienta a mi lado y deja escapar un largo suspiro. I will apologize to all of Lo you. mínimo que debes hacer, sí. I'm sorry, Polyhymnia. Yes, I was being selfish, and the plan was absurd. But it almost worked. And if it had, this whole island would be rid of MK Te by veo now. como muy segura de eso, ¿no? De ese plan. You would all have been better off. For me, it was a one-way ticket to Reverie. But what is one life when you're acting for the benefit of thousands? Me creo, ¿eh? Sí, me creo que tuviera buena intención, pero... Nunca me lo había planteado así. Habría perdido a mi madre para siempre si su plan hubiera funcionado. Nos miramos durante un instante. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente nos observamos. Es casi surrealista. Now, we have other matters to discuss. Vale. Opciones... Directamente... Vale, claro, abajo. ¿Qué te iba a decir? ¿Directamente a dónde? Intentar empatizar con Úrsula. Puedo intentar conseguir las respuestas a las preguntas que Nora no hará. ¿Cuál es el movimiento final? El final de gloria. Vale, vamos a intentarlo. Intentar sacar más info, toda la que podamos. Estar enfadada no importa ahora, solo quiero entender, se lo digo. Contesta con silencio, para variar. No sé si eso significa alivio o desaprobación. Siempre me ha considerado demasiado blanda, demasiado crédula, poco asertiva. Creo que siempre ha querido que fuera mejor que ella, pero nunca he estado a la altura de sus estándares. Vuelve a mirar el collar. You're probably the only one who can understand exactly what happened. Who I can tell the whole truth. Te escucho. Si es así, yo te escucho. Curiosamente, en sueño es una de las pocas cosas que tenemos en común. Does your disappearance have anything to do with Reverie? Úrsula sonríe cuando lo menciono. Of course. I had a great deal of unfinished business there. And I loved being the Oracle. I loved it as much as I loved being a poet. Los oráculos eran una casta de mujeres, oxionas, con una fuerte conexión con sus sueños. Se les encomendó conversar con nosotros y predecir el futuro de su pueblo.
Los oráculos, pocos cada generación, eran mensajeros entre efímero y ensueño. Cuando los oxiones desaparecieron, ese conocimiento se perdió y nuestra conversación con los humanos se hizo infrecuente y difusa. Los oráculos siguen existiendo, pero sin rituales y estructuras adecuadas, el vínculo entre nuestros mundos nunca se ha vuelto a forjar. I'm glad someone can understand now. Nunca la he visto tan nostálgica. Al menos tenemos eso, una parte de algo en común, tú. Le menciono el poema que encontré, el de cómo le fastidié su vida en ensueño, ¿no? Cuando nací. You loved being the oracle, but you didn't love being a mother, did you? Was I ever more than an inconvenience to you? A Úrsula se le ponen los ojos como platos. You weren't supposed to find that. Ya, pero... That was just a broad version of the truth. Having children isn't easy. At the time, I didn't think I'd be on my own. You thought Marco would stay and take care of me? Marco? Parece sorprendida. No se esperaba que mencionara a mi padre, porque... Mi padre es Marco Ricci, ¿no? Marco, nacido el 21 de octubre de 1977, anteriormente ocupó un puesto de ingeniero en Monoconcern. Se desconoce su paradero actual, expareja de Úrsula Beauclerc y padre de Polymnia Beauclerc. Nacido en Atina, de padres lombardos, estudió ingeniería química. Monoconcern lo contrató cuando se graduó, ascendió a proyectos de alto nivel. Tuvo una relación con Úrsula Beauclerc, con quien tuvo una hija. Se marchó por motivos desconocidos y se mudó a los dominios del oeste en 2003. No hay actividad reciente. Insisto, pero sigue callada. Su voz fría corta mi aluvión de preguntas. I did not like being a mother, Polyhymnia. We've both known that deep down the whole time, haven't we? It has nothing to do with you. If anything, I was the one who wasn't up to the task. Sí, no eres tú, soy yo, pero la que sufre eres tú, no yo. I did not like being a mother, but I would have liked to have been a mother to you. Me gustaría creer eso. I'm aware that I failed. Como con el sueño, mira, 2 de 2. ¿Qué clase de oráculo era? ¿Por qué acabó todo? ¿Tiene remordimientos? ¿Tiene remordimientos? Úrsula se para un instante para reflexionar. Sus pensamientos parecen estar a kilómetros de distancia. Regrets were for other people. I moved by instinct. Su voz se tiñe de cansancio por un momento. Instinto, una palabra que le ha costado decir. Las palabras que vienen después suenan igual de trilladas. Encuentra disculpas para Caos, para lo que hicieron, pero se nota que le conmueve pensar en cómo podrían haber sido el mundo sin su idilio. No estoy segura de haberla visto tan vulnerable, es aleccionador. Things never end well for humans playing God, and they did not end well for me. Chaos deserved better. They deserved a chance to become the heart, and I let my emotions cloud my judgment. Durante un instante deja caer la mirada al suelo, pero después vuelve a la habitación y me mira con esos ojos penetrantes. We did everything we could to be together. Vale, quiero ver por qué acabó todo. Mi madre echa a reír. No es un sonido que esté acostumbrada a oír, la verdad. No need to beat around the bush. They must have told you I was cast out. Chaos and I broke their rules and made quite a mess in our effort to go undetected. They caught you? We were reckless. At the time, most of the aspirations also liked glory. They didn't approve of me growing apart from her and from the heart. They had no suspicions about MK at all. Vale, ¿y qué clase de oráculo eras cuando eras oráculo? Ah, vale, no puedo porque... no sé por qué. Supongo que solo podía elegir 2 de tal. O sea, las he elegido en el orden que quería, ¿eh?
Pero ok. Vale. Vámonos. ¿Cómo se siente ahora? La expresión de Úrsula es difícil de descifrar. Hay un atisbo de impaciencia en su mirada. Like someone who was interrupted in the middle of a very successful plan. Mother. I understand you were worried, but I told you I missed Reverie, had plans for it, and did not want to be pursued. Bueno, pues haberte despedido de la gente, ¿no? No haber hecho que te buscaran. My other feelings are none of your concern. No quiere seguir hablando, la he presionado demasiado. Si yo no estaría aquí si no hubieras desaparecido, no sé, dando la oportunidad a que alguien quisiera buscarte. ¿Salvar en sueño? Sí, bueno, eso es la idea ahora, claro. Úrsula me cuenta que cuando era el oráculo llegó a pasar más tiempo en ensueño que en efímero. Creía que ayudar a que las aspiraciones cooperaran animándolas a que interfirieran en la humanidad era el mejor modo de avanzar. For a while, I intended to return to Reverie to make amends, to ask them to forgive me. When I was cast out, I felt like I had lost everything, and that never quite faded away. But right now, Reverie needs to be saved. MK has tightened its hold on Reverie. I'm worried about Glory, and yes, I did want to be reunited with Chaos. That, I acknowledge, may sound silly to you, but it isn't to me. I'm not asking No, you sí to puedo llegar a understand entenderlo, or even to respect it. Perder algo como el acceso, el conocimiento o las aspiraciones de ensueño y tal, lo entiendo, jolín, que te duela que quieras volver y tal. Sí. Me fastidian otras cosas de tus actos, no eso. A ver tu plan, Úrsula. Úrsula respira hondo. Me dice que va a explicarme lo sucedido con más You detalle. have questions, of course. And I expect you've received some information you hardly know how to handle. I will explain in greater detail, but I ask that you don't interrupt me for the time being. Asiento, esto ya me lo conozco. Hemos pasado por la directriz de no me interrumpas muchas veces cuando era pequeña. Shortly before I was made to leave Reverie, MK managed to locate an access point to Reverie. At the time, I had no clue how they had done it. Glory didn't see an issue. Quite the contrary, in fact. She had brought so much progress to humanity, she thought the two worlds merging was the natural next step. So, she began to help them. Glory acted as the most potent influencing tool you can imagine. She made people want more, always more. She predicted the future and swayed their dreams. Mi discusión con Chaos empieza a cobrar sentido. I already hated MK. They were turning Athena into some kind of grotesque amusement park. It was all about expensive products, new technologies, influence, and appearances. They raised the cost of everything, while their employees struggled to survive on minimum wage. And now, they own half of Athena. They have direct control of entertainment and advertisements, so we are under their thumb. People give them money, labor, opportunity. All MK offers in return is an illusion. Monoconcern sells them a dream at an impossible price. That they can one day reach the life they aspire to, a life filled with leisure and success. A life where they will be wanted. A life with meaning and purpose. But in reality, this success is only to be enjoyed by a few. The rest of us are condemned to inadequacy. Condemned to work and push forward, only to realize we'll never be enough. Never reach the dream dangling like a carrot on a stick, because it does not exist. Hablando de insuficiencia, este discurso es lo más que mi madre se ha dignado a hablarme en años. And now MK cannot be stopped. I know they corrupted Glory. And while Glory is in power, people cannot outgrow that dream. ¿Y cómo pretendes derrocar a Gloria? Y también, lo dicho, no sé si habría que conocerla, no sé si ella fue en parte engañada o directamente cómplice, full, o la que dirige todo, tal vez, incluso. Aspirations send dreams to people. They inspire goals. People won't stop yearning for more while Glory reigns. And now, she is little more than MK's puppet.
Porque sí, parece que la ponen, ¿no? Como que está totalmente bajo control de MK. Le comento a Úrsula la situación de The ensueño. other aspirations are worried about Glory. They can't reach her at all. They're right to worry. I don't know what MK's modified egregor is doing to her, but she's likely not in good shape. No matter what you'll do next, Polyhymnia, I must warn you. I aim to continue with my plan. I want Glory deposed, and I want MK out of Reverie. ¿Cómo harías eso? Por primera vez desde que empezó la conversación, oigo a las aspiraciones susurrarme dentro de mi cabeza. Bueno, ¿y qué opinan ellas también, claro, al respecto de esto? Lástima por los egoístas. Sé más de la relación entre Úrsula y Jade. Llueve, pero no hay nubes. Caos, entiende bien el plan de tu madre. Las cosas no suceden por error. MK y ensueño están mucho más relacionados de lo que pensaba, vale, de la verdad. Y pese a las dificultades, Úrsula me contó cómo se sentía con respecto a su plan. Voy a tirar por verdad. Pese a su habitual y gélida indiferencia, Verdad parece vulnerable. Su mirada es penetrante, como si intentara compensar lo que no puede ver. Be careful with her, Harmony. Your mother is a human playing God. En parte, estoy contigo, sí. She and Chaos threatened the very balance of Reverie. And now look at us. Uneven. Discordant. I forgive Chaos for imprisoning me. It is their nature. But to see how little our former oracle has changed, it saddens me. A Úrsula no le sorprende la reacción de Verdad, sonríe ligeramente. No le digo que Verdad parece un poco intimidable. Truth is certainly hoping you don't turn out to be a copy of your mother. Verdad, sin duda espera que no acabes siendo una copia de tu madre. Vale. Creo que de eso no hay que preocuparse. Bueno, hombre, supongo, sí. Quiero... Felicidad. Felicidad se guarda el mando en uno de sus voluminosos bolsillos e inclina la cabeza hacia un lado, pensando. I understand. I'd have been gutted to be cut out of Reverie. I mean, it's much more fun here, and Ursula loved us. But she didn't think about us. We starved without an oracle to bring us egregor. Claro, es lo que está haciendo, bueno, es lo que tiene Gloria, ¿no? Suministro de egregor modificado, además. Infinito, casi. And no egregor means we're half the aspirations we used to be, Sprout. It sucks, though. I feel sorry for her. A Úrsula no le sorprende oír Do you eso. think I have no self-awareness? I know I was selfish, but I felt like I had lost everything. I didn't think I'd refuse to let go of my ties to Reverie, but I did. Vale, vínculo. Cuéntanos tu opinión. Vínculo nos estudia con gran You minuciosidad. may think your mother is selfish, Harmony. Lo es. En un tanto por ciento bastante alto, ¿no? But her intentions are noble. She wants the best for all of our Vale, una futures. cosa no quita la otra, ¿sí? I don't think I've ever met an oracle so keen on helping Reverie and Brittle. Your mother
wanted us all to work together for the greater good, but her long-term vision required short-term sacrifices. Paso el mensaje de vínculo y Úrsula se emociona visiblemente. Bond was always very dear to my heart. I am glad to hear even an echo of his voice again. Vale, y estos están bloqueados los dos, ¿no? Sí. Opciones. ¿Cómo era en sueño antes? Los viejos tiempos, dice Caos. Era muy divertido, sin ofender. Felicidad. A la gente le gusta que le digan que hace lo correcto, aunque no sea verdad. Los hace felices. Y no lo hagas por ella ni por nadie más que por ti misma, o no tendrá sentido. Vamos por aquí. Vamos por felicidad. Úrsula ha sido egoísta, pero intentaba lograr algo, un cambio. Creo que al menos deberíamos concederle eso. I know we were upset, but we do know you were trying to achieve an important goal. I've just felt all over the place ever since I discovered Reverie. Como para no. Your disappearance, MK, the way Atina's changed. It's a lot to take in. Parece entenderlo, me sorprende. Ahora me miran diferente. No como me suele mirar, sino más como que soy su hija. You're being honest with yourself. And with me. I'm glad. Solo espero que ella haga lo mismo. Úrsula pone fin a la charla. Cualquier vulnerabilidad que haya conseguido exponer parece desaparecer cuando Úrsula recupera su habitual nivel de estricta compostura. At least my time at MK HQ gave me an idea of what to do next. I'm not ready to share it yet. We'll discuss it tomorrow. After what you did, I'm certain MK knows we're on to. No lo dudo. Get ready, Polyhymnia. You probably won't need to keep your secrets much longer. We're going to need all the help we can muster. Hombre, a lo malo tenemos un buen grupito, pero ok. Estoy mirando las exigencias que no cumplo. Úrsula me coge de la mano. Anda, parece que por fin entra en razón. Vínculo estará contento. De repente Úrsula parece cansada. La conversación parece haberla agotado. Me coge de la mano y aprieta fuerte. Eso que veo es una lágrima que brilla en el rabillo del ojo. Bueno, tú, igual hasta tiene corazoncito y todo. I'm sorry. Me parece que por fin se está permitiendo bajar la guardia. I suppose the Orgrill told you how to give me the courage to be vulnerable. I could hold it against you. It's rather manipulative, but I've never really opened up to you, have I? I'm glad you're still trying to understand me, even though I don't deserve it. A ver, bueno, hoy no nos lo va a decir, nos lo va a decir mañana, pero a ver cuál es el plan ese que tiene para... Úrsula se levanta. You've set foot on a cosmic path, but you've only just begun. And now you know you have an enemy to face to preserve Reverie and Brittle. How you accomplish this is up to you alone. I have my own ideas about how to proceed. I'd like us to work together. But again, that's up to you. Me acompaña a la puerta, no sé muy bien qué pensar. Hombre, al principio tenemos que estar todos a la una, ¿no? Todos a una, todos juntos. Si no, ¿qué? ¿Cómo paras esto? ¿Cómo arreglamos esto? Advertencia de Yana. Oigo un zumbido junto a mí. Me levanto de la cama y miro la hora, las 4 de la madrugada. Cojo el teléfono. Es Yana, tenemos que vernos ahora mismo. El corazón me da un vuelco mientras le contesto. En la playa, en 20 minutos. ¿Será algo de MK?
que la han descubierto o la han interrogado o algo así. Dudo que sea que simplemente quería verme, ¿no? A solas. Fuera hace un poco de fresco. Quitando las olas que chocan con la arena, la isla está silenciosa. Listen, I don't have long. Buenos días a ti también. What happened at the ruins? It's causing a stir. A big one. MK's going to strike back? If so, we're ready. No, Polly, you don't understand. They're out for blood. For real. Do they know about our... I don't think so. I managed to delete our last conversation, and they don't have any reason to suspect me. Acerca a mí, tengo ganas de tocarle. MK wasn't always like this. They're a huge corp, but they had systems in place to protect civilians. Bueno, pero cuanto más, ¿no? Cuanto más grande se hace una empresa así, cuanto más tiempo está arriba, pues bueno, menos caretas le quedan, ¿no? Que quitarse. What's changed then? Because look around. Look at what's happening. People have good reason to hate them. A few years ago, they started pouring a ton of money and energy into the Oxyon ruins. Like they were steering the ship in a new direction. And MK's a big ship. You can't turn it around in one night. Me doy cuenta de que nunca he visto tanta inseguridad en Yana, pero mantiene la compostura, aunque su trabajo pueda correr peligro a la larga. They call it Project Loom. En alguna parte, un becario de marketing se ha venido arriba. Okay, not the reaction I was expecting. Did you know about this? Igual hay algunas cosas que contarte. I might have had an inkling. Don't ask. Seriously. Well, whatever you did down there in the temple, it's messed with their plans. Me coge de la mano. I needed to warn you now because I can't be seen here. I can't see you. Not for now. I need to lie low for a while, but I'll try to do as much as I can to help you all from where I am. Thank you, Yana. It means a lot. Me dedica una sonrisa, da media vuelta y se va enseguida. Me quedo allí sola durante un minuto entero. Proyecto telar. Yana, sea lo que le pasara a Úrsula, necesito consejo, necesito ir al ensueño. Todas las aspiraciones están presentes, reunidas en torno al corazón. Ojeadas, sonrisas, miradas incómodas, la tensión es palpable. My mother was right. Glory and MK are working together. En algún momento trabajaron juntos seguro, pero no sé si ahora, hasta qué punto, quizá Gloria esté bajo el dominio de MK, al revés, no sé. O bueno, o no, o cooperan y ya. Un murmullo recorre el grupo. I don't have all the details, but it can't be a coincidence. Whatever's happening to my island is because of Glory. Has anyone got a camel handy? I just found this lovely straw. Es un crack. She must be found and listened to before we do anything that cannot be undone. We have no idea what is happening in her sanctuary. She may be a prisoner, or she could be manipulating people from beyond Reverie. Sounds like someone needs to break into that little sanctuary of hers. Don't be stupid. That's impossible. Alzo los brazos para pedir silencio. Es hora de que tome una decisión y escoja un camino. ¿Escuchar a Caos o escuchar a las aspiraciones? Quiero ver qué otras opciones hay. Tengo que andar con pies de plomo. Más vale que escuche las demás aspiraciones. Me vuelvo hacia poder con una sonrisa. Power, I want to hear your plan. If you have one. I always have one. We need to face our enemy and protect Glory. Hurting her would be a grave mistake. Alrededor del corazón varias cabezas asienten. Muchas de las aspiraciones comparten la opinión de poder. Bliss? Ooh, I don't know. Honestly, Glory has made some pretty terrible decisions in the past. She's the whole reason we're in this mess. Can we help her? I mean, really? What if it all goes wrong and you get hurt? You're our best chance of finding a way out of this in ages.
Hay otra ronda de cabezas que asienten, salvo por caos y verdad. Something on your mind? I do not believe Glory is responsible. Perhaps she was, at first. But there is almost a parasitic lo que yo decía, ¿no? relationship between her and Monoconda. Eso es lo que yo decía, que yo creo, o sea, si tuviera que apostar, yo apostaría por esto. Al principio los dos partes, o incluso Gloria sí que estaba más metida en el tema que los de MK, pero que ahora Gloria está controlada, sometida, enganchada, casi te diría, al egregor que le dan los de MK, tal vez. There is a barrier around her sanctuary that would stop even the Oracle from entering. She is unable to think clearly or act properly. Sometimes, to save someone, you must go against their will. Y aquí obviamente estamos hablando todo el rato de intentar pues hacer entrar en razón a Gloria, liberarla si es que es así, o enfrentarnos a ella y obligarla, pero no yendo mucho más allá, ¿no? O sea, Gloria tiene que existir. Esa aspiración tiene que estar siempre, ¿no? Entiendo. Observo que Vínculo se está alejando del grupo. Este debate le desagrada, está claro. Incluso puedo sentirlo. No, we can't. We can't hurt Glory. There are ways to sever the link between Glory and this company. That is how we will solve the situation. Alguien aplaude lentamente. Es Caos. Va caminando a nuestro alrededor con los ojos bien abiertos. Hark at you lot. So scared. Not a single one of you wants to bang the drums of war, do you? Whatever's coming, it's coming in hot and fast. All this prattle solves nothing. Sí, pero lo tuyo es la última opción. Entonces hay que probarlo todo antes. I need time to think this through. Well, when you feel like actually doing something, do let me know. Caos desaparece. De pronto el nexo parece desequilibrado. Las aspiraciones intercambian miradas de perplejidad. Esto no se va a resolver aquí en ensueño. I'll be back. Con un toque del collar desaparezco. El día arranca poco a poco, amanece un nuevo mundo de problemas, crisis y peleas. Pero también me da la sensación de que las aspiraciones están conmigo, no unidas, pero sí trabajando hacia el mismo objetivo. Hay muchos caminos por delante, solo tengo que elegir uno. La pregunta es, ¿cuál? Entro. El día ha empezado con la mayor normalidad posible. Laszlo está haciendo café y charlando con Jade. Nora se queja de la alarma tan temprana. Omar y Úrsula están repasando el cuaderno y recomponiéndolo. Le hago un gesto a mi madre para que venga. Se levanta y se aleja de Omar. Nadie parece darse cuenta. Is everything all right? You seem... Yana came by. They say MK's out for blood. Their words. And strong words, Parece estar pensando seriamente. Nuestra riña ha cambiado muchas cosas. Sigue habiendo cierta distancia entre nosotras, pero también una relación distinta. I think perhaps it's time. No more secrets. No more hiding. Are you comfortable sharing everything? Here. Now. Supongo que tiene que ser ahora y aquí, ¿no? Cómoda. Qué concepto tan extraño. El mundo podría estar llegando a su fin y aquí hablando de comodidad. Pero asiento, y ella llama a todo el mundo dando palmadas. Bueno, sentaros. Have something we need to discuss today. Sentaros, que os tengo que contar. Os tenemos que contar una cosa. No es mentira. La siguiente media hora es un aluvión de información nueva para Jade, Nora, Laszlo y Omar. Los cuatro permanecen en silencio, aprendiendo sobre aspiraciones, templos, corazones y ciclos. Sobre otro mundo. Sobre lo que se avecina. I know that's a lot to take in. And I'm sorry I hid it all from some of you. Eso va por Nora. Probablemente sea la única persona de la habitación que no se lo esperaba. There's an emergency. One of the aspirations, Glory, is trapped. We need to save her. We don't have all the facts, but we think MK's been using her powers to look into the future. All possible futures. And to grow strong. Rich. They had all the power in the world. And they chose greed. Suffering. We need to move on them. The company and the aspiration are linked, one way or another. With enough energy, enough egregor, we can blast our way into Glory's sanctuary, for want of a better term.
I will admit the prescience may be affected by this release of energy. Needless to say, it will be a very delicate operation. Durante un momento nadie dice nada. Después Jade se levanta. Lentamente, con las manos temblorosas, empieza a hablar. Claro, eso que ha dicho de que los prescientes notarían, obviamente, no sé, la explosión o como lo haya llamado. ¿Yo qué? Yo como oráculo, ¿qué pasa con eso? Y entramos a cañonazos en el territorio, en el templo de Gloria, no sé. Whatever's going on in your head, whatever happened in the ruins, I don't believe a word of this. Bueno, claro, también es complicado que te lo digan y te lo creas, claro. Let's imagine the last hour wasn't everyone losing their collective mind. Let's say you're right, and everything you've told us is true. What exactly are we going to do? Eso tenemos que decidir. Úrsula tarda un segundo en encontrar las palabras adecuadas. From what I've gathered, the prescients collect and attract a certain type of energy. We want to change where the energy is directed. It might be difficult since they've been trained to do it a certain way, again and again. What do you mean, difficult? Will it hurt them? Potentially. So, you can't make an omelette without breaking a few eggs, huh? Sacrifice the few for the many, blah, blah, blah. A ver, normalmente suele ser así, Jade. Su rabia fría va adquiriendo otra forma poco a poco. No, we're going to act. All of us. We need everybody's help. Jade da unos pasos y suspira fuerte. My investigation is ready to go live. If we push it out today, we could change the way this island sees MK. That would undoubtedly make a difference. But will it be enough? It's still playing by their rules. I've done that many, many times. It's time for something different. Something riskier and... Se detiene. I'm sorry. My intention wasn't to make you uncomfortable. I need a minute. Se va, todo el mundo observa. Yo evito la mirada de mi madre. Qué dureza. Me alegra que mi madre haya sido capaz de darse cuenta de la impresión que estaba dando. Pero algo me preocupa. Sigo sin saber a dónde quiero llegar con esto y no me parece bien. Haríamos... no lo sé. O sea, no sé si es... Porque claro, la idea de Jade puede que sirva, pero ¿qué? A muy largo plazo o que ni siquiera sirva lo suficiente, como ha dicho Úrsula. No sé. Disponible tras 2 turnos. Vale. La conversación. Todo el mundo tiene una opinión al respecto. A escuchar. Lanzo una sonrisa breve a todos y propongo un descanso. Nora desaparece en su habitación sin dedicarme nada más que una mirada mientras se va. Laszlo y Omar se quedan donde están. Supongo que ahora son colegas. Me vuelvo hacia mi madre. How are you feeling? I've been grappling with this knowledge my entire life, you know. And today, for the first time, it felt good to have someone on my side. Not just knowing, but acting. Probablemente sea lo más bonito que me haya dicho en su vida. But I regret o que me diga en su vida. Spoke to Jade. She's done so much for this community, and I respect her work. It's just that... Se interrumpe bruscamente. I don't want to influence you. I don't want to influence anybody. I'll have a chat with them. Don't wander off, okay? No te pierdas por ahí. Me sonríe mientras me alejo de ella. A ver. La predicción de Omar. Laszlo está dividido. Nora está nerviosa. Jade quiere irse. Nora. Entiendo que se merece por lo menos el privilegio de ser la primera con la que hablamos, ¿no? Después de haber descubierto que, bueno, no le dijimos toda la verdad. De camino al cuarto de Nora la veo sentada en el trampolín. Hey. Ready to talk? Me mira con miedo, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Talk. That's what we're gonna do after all that. Talk. No puedo ni imaginar lo que se le pasa por la cabeza. Her mind's blown. Well and truly. Can't exactly blame her, can you? If I found out there was another world beyond Brittle and Reverie, well... my mind would probably be blown too. Sí, básicamente sí, es así. Vete, felicidad. Déjame un segundo con Nora. Yeah. That was a proper coming-of-age scene back there. I'm so tired, Nora. Not as much as Jade, maybe. But I am tired. I just want to crawl under a blanket and sleep forever. But you can't. No. I can't. Because the stakes are too high for that. And it's all
true? Every single word. Reverie, the aspirations, Polly the Oracle. And Ursula knew? Looks like it. So you lied to me. Both No, of you. no. Bueno, sí, vale, sí. Salté muy rápido, sí. Sí, es cierto, sí. No. We couldn't just blurt it all out. Tampoco te diría mentir, ¿no? It wasn't the right time. Más bien no decirlo, no compartirlo. And when would the right time have been? After Ursula killed herself? What if something happened to you at MKHQ? Nora, I didn't think about... Para, no sigas. You're right. Of course you are. I know we've been apart for a while, but I'm still me. I wish you'd known. You could trust me. Me acerco para sentarme a su lado mientras ella se mueve del trampolín hacia el borde de la piscina. I'm sorry. Posa su cabeza sobre mi hombro. I know. It's a lot. It's a lot. Nos sentamos en silencio durante un rato con las piernas colgando. La luz del sol proyecta sombras por la sala que van cambiando a cada minuto. Using the prescience is a mistake. I'm with Jade on that. Yo puede que esté de acuerdo con eso, ¿eh? Sonrío. Cuando Nora era más pequeña, siempre era una especie de seguidora. Me alegra verla mantenerse en sus 13. Because she's standing up for what's right, but also because... Bueno, también te digo que en este caso está siguiendo a Jade, que es la que le gusta, pero bueno. I can feel something inside me. You know that MK job I told you about? That was connected to that feeling. Prescience? I don't know what that would even feel like. También es porque ella probablemente esté dentro de ese grupo, claro. I'm scared, Paul. La acerco a mí. Empiezo a darme cuenta de lo parecidas y tremendamente diferentes que somos. Pero al compartir nuestros secretos, el peso se divide. Son verdades menos pesadas. It's okay. I am too. Nos quedamos sentadas un rato más, viendo cómo cambian las sombras. Al cabo de un rato me da un empujoncito. Necesita estar a solas, es comprensible. Interrumpo mis pensamientos y dejo a Nora con los suyos. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con Jade. Jade está sola afuera. La saludo con la mano antes de acercarme a ella. It's a lot. Yeah? I don't know, Polly. Reverie, aspirations, a guy called Bond. Yes, it's a lot. Not as much as your mother's unhinged plan, though. No está furiosa, sino... Cold. Frozen, even. She's drained from all this, and now she has seen the crossroads ahead. I admire her loyalty to her own beliefs. Poder desaparece conforme me acerco a Jade. What you've done with your investigation is incredible. Seriously. Mi asombro es sincero. Nora habla tanto de ello que acabé por leérmelo entero. But... No but. For real. Me mira durante un instante. Your mother's going to hurt people. People from the community. Friends. Ya. She's using Si MK's queremos own luchar con tactics MK, ¿no? against them. Si quieres ser mejor que MK, hacer lo mismo que MK no suena a lo ideal, ¿no? That goes against everything I believe in. Everything. MK's been hurting people for their own gain. They've bribed every official on this island to keep it quiet. Lo nuestro que sería hacer daño a gente para el bien de todos, pero bueno, It has to end. incluso de esa gente. And it won't if we have to become them to stop them. Veo que se le humedecen los ojos un poco. Siento el influjo de poder en acción que envuelve a Jade en un aura distintiva. If you back your mother's plan, I'm out. I can't do it, Polly. I just can't. Poder tenía razón, Jade se planta aquí. I understand. I do. Truly. This whole ordeal has been like turning a mirror on my own convictions. I have to pick a side. You always have to pick a side, Polly. Always. And I've picked mine. Pues yo no lo sé. Ahí estoy en ello.
Laszlo. Término medio, ¿no? Entiendo, claro. Claro, Nora y Úrsula, término medio, que le queda al pobre. Laszlo me está esperando. Hey. Me hace una señal con la cabeza para que me acerque. Quite the family meeting. Not your average tete-a-tete, no. How's it all sitting with you? Strangely. I'm not surprised, I don't think. Appeased, maybe. Your mother and I have always been very truthful with each other. She has her life, and I have mine. This explains a lot. La sonrisa de su rostro es acongojada y triste. Still stings, though. For the record, I'm sorry I couldn't say anything. I wanted to. You have no idea how much I wanted to. Oh no, it's not your fault. It's foolish, really. Just a whole side to your mother I never knew. I was watching her face while you were laying everything out. There was a joy there. A sparkle in her eyes I haven't seen since, well, made me a little sad, is all. That I can't be part of it. That side of her. Oh, Laszlo. Me acerco a abrazarlo y a achucharlo fuerte por la cintura. Él me devuelve el achuchón. Cuando nos separamos, se seca los ojos con el dorso de las manos. Now comes the hard part, of course. I can't help but think Jade has the right of it. Her investigation is the push this community needs. It'll open people's eyes, get things going. Pone su mano sobre la mía y la cubre totalmente. Aparta rápidamente la mirada. Claro, ¿qué va a hacer? Ursula. O sea, no... Aunque bueno, siendo el caso de Úrsula y la historia que tienen, no sé qué haría yo, pero él... I've known your mother longer than I've known almost anyone. Every time I've seen her like this, with this much determination, every single time. I can't say I understand everything that's going on. Dimensions, otherworldly beings, oracles. But I know MK has ground this island to dust. If Ursula says she knows how to fix that, well, no lo sé. I trust her. Me estoy inclinando más al lado de Nora y Jade, puede ser, pero es que no sé si será lo suficientemente fuerte ese movimiento como para que valga para algo. I love her. Look at Vuelve me. a sonreír. I should be the one asking after you. All of this seems like a lot, Polly. It is, but I'm getting the hang of it. It's all a bit mind-blowing. The whole shaping the fate of the world thing is daunting. But it's like trying to picture winning the lottery, you know? Impossible to actually comprehend. I'm just going to keep on doing what I'm doing. Trusting those around me and make the best choices I can. I know you'll do us proud. Now, if you'll excuse me, I need to have a chat with your mother. Make the best choice I can. Dejo que se marche, ahora parece más resuelto. Split between love and his own morality. True. Not an envious position, but he bears it well. You are lucky to have someone like him, Harmony. His kind are all too rare these days. Eso también es cierto. Es que incluso, por ejemplo, Laszlo también apoyaría a Jade y a Nora, yo creo. A ver, Omar. Del que al final entiendo que ya no hay ni sombra de duda ninguna, ¿no? Hay una recreativa, no la había visto. Ahí abajo. Omar está ocupado con su cuaderno y escribiendo tan rápido como humanamente puede. Did you get all of that? Every single word. Amazing. Se guarda el boli y el cuaderno mientras me mira fijamente. It's all true, Polly. Everything the Oxyons believed in. I've noticed. It's like waking up and being told all of your imaginary friends are real. Her words, your stories, they're connected to so much Oxyon writing. Respira profundamente. Puedo ver que intenta contener su entusiasmo. But all of that is for later. Right now, Sí. well, I guess you have a choice ahead of you. Oracle. I don't feel much like an oracle. All I see are bits and pieces. Potential footpaths. Not roads. That's more than the rest of us. And it's going to be crucial for what's ahead. But more importantly, how are you? Relieved. Keeping it all from everyone was rough. But you had to. Of course you had to. And I'm happy you thought to include me.
as a confidant. Omar, I know you're new around here, but you're a part of this. And I'm happy to have you here. ¿Se ha sonrojado, Omar, ahora? Sonríe y se tranquiliza. So, I need to know where you're at. Which way you're leaning with all this. Yes. Monoconcern. Aspirations. This glory. MK is a poison. Or the consequence of a poison. The unchecked capitalism that it embodies is a death knell. Exponential growth is a myth. Eventually someone will feel the strain, and it won't be the executives. They have to be stopped. They must be stopped. First it was Athena. I have every respect for Jade and her work. She's brilliant, in a way. But we can't play by their rules. We've tried, and it does not work. To change the system, we need to destroy it. Ursula's plan is the most direct path to that end. But my mother's idea is risky. People could get hurt. People could die. We're talking about a revolution, Polly. And all revolutions have a price. Sometimes it's paid in suffering. Esa faceta suya nunca la había visto, directa, casi agresiva. Siento el calor de vínculo rodeándonos. He speaks his mind and the truth. You agree with him? We stand on the cusp of a new era. Cohesion, connection, community. Sometimes the simplest methods are the best ones. Vínculo tiene razón, lo sé, pero ¿puedo aceptarlo? Me despido de Omar y me retiro a la cocina. No lo sé, yo tiro más por el lado de Jade, ¿eh? Primero hablar, luego actuar. Escúchalos o les harás daño, te odiarán y nunca volverán a pedir pizza para ti. Todos tienen algo que decir. Ahora notas que están más divididos de lo que pensabas, ¿no? Se nos acaba el tiempo. He escuchado a todos los que necesitaba oír. Cuando me dispongo a quejarme del contraste de opiniones, oigo la voz de Vínculo detrás de mí. It looks like we agree, Harmony. Two plans. Two completely opposing views. Nothing good can come of this mess, Harmony. Nothing. Jade no sigue si no es bajo sus condiciones, y lo entiendo perfectamente. Nora ha tomado una decisión difícil y lo entiendo perfectamente. Laszlo y Omar quieren seguir a Úrsula y lo entiendo perfectamente. I've been chosen to make decisions. One way or another, in my world or yours. If you take a side, this gathering of friends and family can only break further. We can't afford to stand still. MK's getting ready to move against us, and Glory is trapped, or at the very least, under their influence. So, what will you do? Contesto de inmediato, solo veo una opción. I'll pick a side. Allá vamos. Jade tiene razón. La gente como ella son los mejores líderes. Y Úrsula tiene razón. Por fin, no te arrepentirás, dice Chaos, te lo prometo. Nos vamos por Jade, tío. Me prefiero esta opción. En fin, espero que todo el mundo esté listo. I've made up my mind. And I think Jade's plan is the strongest. The strongest and also the safest. We can't count on Reverie to save our island. We should be the ones making a difference. Úrsula se aleja sin volver a mirarme. Jade se acerca un poco. It feels good to be listened to. And understood. It feels soothing even. Ambas sonreímos. Al fondo veo a Úrsula salir de la habitación. Nadie la sigue. Espero que salga bien, ¿eh? O sea que, bueno, pase lo que tenga que pasar. No mucho después, Jade, Nora y yo estamos en el centro de Alma, terminando un almuerzo breve. No sabía que echaría de menos los míticos sándwiches de Athena. El sabor familiar del picante y el pan mezclado con harina de garbanzos me saca una sonrisa. Wow. You devoured your kumru like it was your first meal in a week. I was starving. Me fijo en que Jade no ha tocado su sándwich. You okay, Jade? Too stressed to eat. Haven't had an appetite for a while now. I'm sorry if I...
was inconsiderate or anything? It's fine. People react to stress differently. My investigation, all the time I've spent on it, it's weighing me down. But I feel like there's a way out now. Thanks to you. Baja la mirada. Me va a pedir un favor, algo serio. I need your help. Again. ¿Con qué? Go on. Your friend, Yana. Nora's been telling me you two are close. Podríamos decirlo así, sí. Yes. No lo había pensado así, pero sí, es estrecha. If we get them on board, it could really help. I mean, my investigation's ready to go out, but Yana's support would spread it further, make it more credible. Claro, pero la pondría más en el, ¿no? En el punto de mira. I get it. It means we need to fill them in on Bueno, everything. y aparte, es verdad, claro. Se me olvidaba el ligero detalle de que hay que decirle esta ida de olla, claro. It's up to you. We don't want to force you to do it. Parece a punto de explayarse sobre estar segura de que estoy conforme con el plan. Pongo mi mano sobre la suya para detenerla. Yana deserves to know. Eso también es verdad. I can talk to them. It's a risk, but it's worth it. They did warn me about MK, after all. We can trust them. Durante un instante las tres nos sonreímos. Después, Jade le pega un bocado al sándwich. Un pegote de queso fundido y salsa escapa del pan y cae en el plato. Cuesta contener la risa. Sí que es verdad que se lo merece, Yana, ¿no? Otra cosa es que se lo crea o no, o piense que estoy súper loca o en fin, pero sí, sí. Que se merece saber la verdad, por supuesto, como todos los demás, ¿no? Aunque haya sido tarde, pues... O sea que si alguno de vosotros tiene poderes de oráculo, que me lo diga, ¿vale? Mensaje privado y eso. Sin contarnos a Nora, Jade y a mí, la playa está desierta. Allá en la lejanía unos drones sobrevuelan las entrañas de Atina. Cuando era más joven, este sitio estaba animado y lleno de vida. Algo en nuestro estilo de vida ha cambiado desde entonces. Junto a mí, Nora y Jade están impacientes. Siento su nerviosismo. Yana's on their way. Might be awkward with Jade. Maybe. Step back a bit, maybe. Give me some time to talk to them. Claro, esto es algo que tenemos que contarlo nosotras solas. Sí, un minuto a solas con Yana. Jade se va, pero Nora se queda cerca. Cuando Jade ya no puede oírnos, me agarra del brazo. Hey, Polly? Yeah? Do you think Ursula's ever gonna forgive us for this? Espero que sí, no lo sé. Lo que tengo miedo es que quiera hacer algo por su cuenta. Pese a que sepa que nosotros vamos a hacer algo, que ella también vaya por su lado haciendo lo suyo y no sé qué pasará. If we make it work, yes. She'll see why we picked this plan over hers. Nora se aleja sin responder. Sigue incómoda, aún dividida entre Jade y Úrsula. Entonces veo a Yana bajar las escaleras de cemento hacia mí. Se fija en Jade y Nora, que ahora están a unos pasos detrás de mí. Sin sorpresa, sin emoción, qué profesional. Look at them. Strong, like the roots of the earth. Yes. But perhaps not as strong as you, Harmony. Remember that. Poder se va en cuanto Yana llega hasta mí. Can't keep away, eh? Tardo un par de segundos en entender que lo dice en broma. Oh. Quiero enterrar la cabeza en la arena, pero estamos aquí por una razón. You've brought company. Jade Galea. Enemy number 1 back at HQ. Wanted posters plastering the walls? Reward for information? Stuff like that? Worse, actually. How can I help? Things are getting more complicated. They are. And I need to tell you the whole story. Igual es bueno que te sientes en la arena. Mientras caminamos por la playa le cuento lo que me ha pasado en los últimos días. Ensueño y efímero, las aspiraciones, Gloria y MK, nuestra decisión de seguir el plan de Jade. Como es normal, omito el presagio. That's quite a story you've got. It's a lot to take in. Yes and no. Remember Project Loom? Sí. No wonder you already knew. Se para, el agua no está muy lejos, las olas se extienden por la arena, se detienen justo ante nuestros pies. Thanks to Jade's work, we think we can spark change from within MK. We wanted to warn you, and ask if you had anything we could use, without hurting you, obviously. We're past that stage, Polly.
Suspira y se agacha a recoger una concha que ha arrastrado el mar. When I started job hunting, it was MK or nothing. When they hired me, I told myself I was different, that I could change the system from within, like a mole acting on behalf of common decency. I don't know. Turns out that kind of youthful optimism is built in. The system doesn't just resist it, it expects it, needs it. That's how they attract the talent. I'll make a difference. I'm not like them. Before you know it, you're trying to rationalize cutting off water to an entire neighborhood. Arroja la concha lejos, hacia el mar. The plan's a solid one. But it's only a first step. MK owns everything. Take them away and what's left? Hombre, destruirla no sería la idea, ¿no? Renovarla, cambiarla, sustituirla sería la idea. Chaos. Antes de que yo pueda responder, hace una señal a Jade y Nora para que vengan. Las dos se acercan cruzando la orilla. A nuestra espalda las olas se elevan. El estruendo casi ahoga nuestras voces. Hey. Hey. Se dan la mano de una manera bastante formal. This isn't against some anarchist code? Breaking bread with an MK automaton? I know the difference between a person and their job. Nice to meet you, Jade. I'm not the only one with doubts about what MK's doing right now. I can check a few things and try to figure out the connection between MK and... Glory. Between MK and Glory, but I need time. Jade casi salta hacia adelante. We don't have time. The longer we wait, the stronger MK will hit back. If you want my help, I need time. Sorry. Me too. They're right, Jade. Ambas partes me miran, a ver si se me ocurre algo para salir de este punto muerto. A ver. Negarse a retrasarlo más. Quiero darle a Yana algo de tiempo. Porque, a ver, Jade, te hemos hecho caso a ti, pasando del ataque frontal de Úrsula. En este caso tampoco voy a ir a tu ataque rápido por no darle un poquito más de tiempo a Yana, ¿no? Supongo. Intentarlo, al menos, no sé. Esto podría sernos de mucha ayuda. Jade, I think we should accept. Polly, no. No, we can't. It would mean having someone inside MK, collecting information. And what if they catch on? We'll lose everything in an instant. Think about the Prescients. Se detiene, con más cara de cansada que nunca. Polly. I know what this means to you. Otherwise, I wouldn't have picked your plan in the first place. Bien dicho, Polly. Al final es cuestión de confianza. Tienes que confiar en mí, Jade, por favor. Sorry to butt in, but what's your plan exactly? Creo que es hora de contárselo todo. Al final supongo que me he dejado el rollito de la desconfianza por ahí, ¿no? Confiamos a tope en Omar y en Yana y me fío de todo el mundo. A ver... Unamos alma y atina... Bueno, vale, sí. Las tres son posibles. Eso, la gente necesita llegar a acuerdos. Unamos alma y atina, como cuando convencí a Verdad para regañar a Caos. Salvemos a los prescientes. Justicia, queremos justicia. ¿No es esa la mejor forma de resumirlo? Acabemos con MK. Me quedo con felicidad. Suena demasiado, ¿no? Cielo azul, peli de Disney, final feliz, pero bueno. Sonrío a Yana. Mi papel aquí es unir a estas personas. It's all about unity. Soy armonía, ¿no? Can work together. Alma and Atina, everybody marching together, you know, hand in hand. Yana deja escapar una risa. Le toco el hombro a Nora, mostrando confianza, cariño, pidiéndole que me deje a mí encargarme de esto. Listen, I feel like I'm just discovering this place. Sure, I grew up here. But now it's as though I'm seeing the island for the first time. And it's a shock. Ever since I got back, everybody's been talking about MK, how it's splitting our island in half. We need to act. But it won't work if we're not united. La mueca de Yana ha desaparecido. I worked my ass off for months to prove what MK's doing. They target the vulnerable, poor families, people begging for work. I know. We need to change that. And we need to act fast. MK has the resources to fight back, so we need to take them by surprise. I agree, but what can I do? Why did you ask me to come down here?
Las olas se han calmado, son más silenciosas, como si el mar quisiera participar en nuestra pequeña conspiración. Sacar la investigación de Jade. No te lo pienses dos veces, hazlo. Nora quiere proteger a Yana. Ahora Nora está muy segura de sí misma. Vamos por aquí. Me vuelvo hacia Nora. Nora, you had something in mind, right? I did, yeah. I think it would be better if we don't risk incriminating Yana. They've done a lot already. Ni Jade ni Yana muestran entusiasmo con lo que está pasando. Hemos organizado una reunión secreta y ahora estamos cambiando de rumbo. Pero quiero confiar en Nora, quiero apoyarla. Nora's getting bolder. See how excited she is about you trusting her. Si nos lleva a buen puerto, a mí me vale. I do trust her. Dirijo mi atención a Jade y a Yana. This isn't what we discussed. Maybe it's better this way. I'll keep an eye out for any way I can help. La voz se le quiebra un poco. ¿Se ha llevado un chasco? Be careful out there, no matter what happens. Se da media vuelta y se aleja, al principio con tranquilidad y luego más deprisa. What's going on, Polly? You come find me. We searched for Yana, and now we have another plan I didn't know about. Actually, it's my idea. Everything centers around the prescience. We aren't changing tack, Jade. This is just an extra layer to your already brilliant plan. A ver, Jade, escucha un poco atentamente y deja de gritar, por favor. And Yana... MK's already sniffing around. I trust Yana, I do, but too many cooks, you know? I guess it would have been harder for them to keep what they were doing under wraps. And for us to act discreetly. Jade mira a Nora, luego a mí y se para un minuto a pensar. What's our next move? Thank you. The skate park. El skate park. Vale. A los pocos minutos vamos abriéndonos paso por Alma. Es un paseo silencioso hasta que noto a Felicidad junto a mí. Harmony, I think we need you back in Reverie. ¿Qué pasa? Something's going on with Chaos. Dime que al igual que Úrsula no va a hacer algo por su cuenta, tú. Estoy de vuelta en ensueño. Durante un instante el sitio parece más real que la vida misma. No sé por qué, pero percibo una nueva sensación de conexión, de pertenencia. Entonces veo las aspiraciones. Están en un círculo alrededor del corazón. Chaos. Chaos is the matter. Va con su naturaleza, supongo. Your choices. Look, I'm not out for blood, you know. Whatever's going on in Brittle, you're about to ruin it for us. In Brittle? What are you doing, Chaos? Are we working together or not? You're missing the point, Harmony. And you're acting like an irresponsible fool. Everyone, calm down. Oh dear, this has all gotten very boring very quickly. Look, I get it. Being decisive is hard, right? But it's okay. I'm going to be decisive for you. Si no nos viene nada bien que hagas eso. Poder dar un paso hacia Caos. ¿Qué pasa cuando las aspiraciones se pelean? Easy there, big boy. You'll see what I'm up to soon enough. You all will. Bye-bye for now. Caos desaparece. A mi alrededor las aspiraciones van desapareciendo una a una. Estoy completamente sola. En fin, no sé yo, ¿eh? ¿Por dónde va a salir aquí el caos? Aquí hemos llegado. Creo que he hecho todo cuanto estaba en mi mano para acercarnos a nuestro objetivo. Debilitar a MK, liberar a Gloria, restaurar ensueño y asegurar un futuro para Efímero. Los engranajes giran, nuestro plan ya está en marcha. Las decisiones que he tomado se extienden a mi alrededor y van dando forma al porvenir. Creo que he tomado las decisiones correctas, al menos he elegido lo mejor que he podido. Eso lo firmo yo, sí. Ya solo queda esperar a ver qué pasa. Vale, acto 3, capítulo 3. ¿Debería dejarlo aquí o...? Bueno, lo voy a dejar aquí.
Porque básicamente es que no me daría tiempo tampoco a mucho más hoy. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Y no sé muy bien cómo de cerca esto del final, no tengo ni idea. Pero supongo que queda queda bastante aún, no sé. Bueno, veremos. Mañana, si por lo que fuera es algo súper cortito, pues ya lo juntaría. Pero por ahora lo dejamos por aquí, gente, que en breve me voy a tener que ir. Muchas gracias por acompañarme. A ver qué pasa en este final del acto 3 mañana. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.